La noche había caído sobre la ciudad como una sábana oscura y húmeda, cargada de murmullos y pasos apresurados. En lo alto de un rascacielos de cristal, el millonario Eduardo Salazar firmaba lo que sería su último contrato antes de la desgracia. Vestía un traje azul impecable, el reloj suizo más caro de su colección y esa sonrisa arrogante que parecía tallada para que todos supieran que él estaba por encima de cualquier problema. Salió del edificio con la seguridad de quien cree que el mundo es suyo. Su chofer lo esperaba junto a su lujoso sedán, pero Eduardo decidió caminar unas cuadras hasta el restaurante más exclusivo de la zona. «Necesito aire fresco», dijo. No sabía que esa decisión le costaría todo. En una esquina poco iluminada, 3 figuras lo observaban desde las sombras. No parecían peligrosos a primera vista, uno fumaba, otro miraba su teléfono y el tercero silbaba. Eduardo los ignoró, confiado. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, se le abalanzaron. «Tranquilo, jefe, solo queremos unas cositas», susurró uno mientras le arrebataban el reloj, la cartera y, lo más grave, una pequeña carpeta de cuero que contenía todos sus documentos personales, incluyendo identificaciones, tarjetas, contratos y llaves de seguridad. El golpe en la cabeza fue rápido y seco. Cuando despertó, estaba en un callejón húmedo, con la camisa rasgada y los bolsillos vacíos. La lluvia empezaba a caer, y con ella, la certeza de que estaba completamente solo. Confundido, tambaleante, trató de llegar a una comisaría. Allí, explicó entre titubeos que era Eduardo Salazar, dueño de Salazar Group, que había sido asaltado y necesitaba ayuda. Pero el oficial, un hombre gordo y de bigote, lo miró con burla. ¿Un millonario vestido así? ¿Sin identificación, sin celular, sin nada? Rió con incredulidad. Sí, claro, y yo soy el presidente. Lo echaron a la calle. Eduardo intentó llamar a alguien, pero sin teléfono, sin direcciones memorizadas y con la lluvia empapándolo, todo parecía una pesadilla. Fue entonces cuando escuchó una voz áspera a su lado. «Oiga, ¿necesita un pedazo de cartón para cubrirse?», dijo un hombre sucio, con barba enmarañada y ojos cansados. Era un pordiosero que estaba encogido contra la pared, cubriéndose con un saco viejo. Eduardo lo miró con desdén al principio, pero ese era el único ser humano que no lo estaba juzgando, al menos no todavía. La ciudad todavía dormía bajo una manta gris de neblina cuando Alejandro Santamaría bajó de su lujoso automóvil negro frente al imponente edificio de cristal que llevaba su nombre. El Santamaría Tower era más que una torre de oficinas, era un monumento a su ambición, un recordatorio de que había escalado desde una infancia humilde en un barrio olvidado hasta el pedestal más alto del mundo financiero. Vestía un traje italiano a medida, corbata de seda azul marino y un reloj suizo de colección que, irónicamente, marcaba con precisión los segundos que le quedaban de esa vida intocable. Su asistente, Valeria, lo esperaba en la entrada con un portafolio lleno de contratos. Apenas tuvo tiempo de saludarlo. «Señor Santamaría, los inversores de Dubái confirmaron la reunión para la próxima semana». «Perfecto», respondió él, sin mirarla del todo, con la mente ya en la llamada que tendría en 10 minutos. Esa mañana, nada le advertía que el suelo bajo sus pies estaba a punto de desaparecer. A media mañana, Alejandro decidió pasar por la sucursal principal de su banco. Era un trámite rutinario, recoger unos documentos notariales y firmar la transferencia de una cifra que haría palidecer a cualquier mortal. Caminaba con la seguridad de quien sabe que, en esa ciudad, nadie se atrevería a tocarlo. O eso creía. A mitad de camino, mientras cruzaba un callejón estrecho, atajo que solía tomar para evitar el tráfico, una furgoneta oscura frenó en seco a su lado. 3 hombres encapuchados bajaron de golpe. Uno lo empujó contra la pared con violencia. «Danos todo, viejo», escupió uno con voz áspera. Alejandro intentó reaccionar, pero la fría presión de una navaja en su cuello lo congeló. Entregó su cartera de piel, su reloj, el portafolio y hasta el teléfono. Pensó que se irían, pero no fue así. El líder, un hombre alto con tatuajes en las manos, revisó rápidamente el contenido de la cartera y sonrió con burla. «Identificaciones, tarjetas, cuentas», dijo, mientras las metía en una bolsa. «Hoy no existes, amigo». Alejandro intentó hablar. «¿No sabes con quién te estás metiendo?». «Exacto», respondió el hombre, empujándolo al suelo. «No sé, y ahora nadie más lo sabrá». Un golpe seco en la cabeza le robó la conciencia. El despertar en la nada. Abrió los ojos horas después, aturdido, tendido en una acera sucia en un barrio que no reconocía. La gente pasaba a su lado sin detenerse.
Un niño en bicicleta lo miró con curiosidad y luego siguió de largo. Su traje estaba roto y manchado de polvo, su cabello revuelto, y sentía un dolor punzante en la sien. Instintivamente buscó su cartera, nada. Revisó los bolsillos, desesperado, no quedaba ni una moneda. El reloj suizo había desaparecido. Su teléfono, su identificación, sus llaves, todo. Se incorporó tambaleando y comenzó a caminar hacia la avenida principal. Necesitaba llegar a la policía, al banco, a cualquier lugar donde alguien lo reconociera. Pero en cada intento, se topaba con la misma mirada desconfiada. En la comisaría más cercana, el oficial de turno lo miró de pies a cabeza. Dice que es, ¿quién? Alejandro Santamaría, dueño de Santamaría Holdings. Me han robado todo, necesito llamar a mi abogado. El policía suspiró, sacó un formulario y dijo sin disimular su incredulidad. Señor, recibimos docenas de personas cada día diciendo que son millonarios o herederos perdidos. Sin identificación, no puedo hacer nada. Alejandro golpeó la mesa con frustración. Pero es la verdad. El oficial se levantó, señalando la puerta. Lo siento, señor, o como quiera que se llame. Siguiente. El hambre llegó más rápido de lo que esperaba. No había desayunado, y ahora la tarde caía sin que hubiera probado bocado. Las cafeterías lo rechazaban en cuanto veían su aspecto. Algunos empleados de restaurantes lo ignoraban por completo. Caminó sin rumbo, cruzando calles que jamás había pisado. A cada paso, la ciudad que antes le pertenecía parecía más ajena. En un parque, se dejó caer en una banca. La sensación era extraña. Él había donado dinero para remodelar ese lugar hacía 2 años, pero ahora se sentía como un intruso. Observó a un grupo de hombres sentados bajo un árbol, compartiendo un pedazo de pan duro. Entre ellos, un anciano con barba blanca y mirada viva se apartó un momento y se acercó. ¿Te encuentras bien?, preguntó el anciano, con voz pausada. Alejandro dudó. No quería admitir su situación ante ¿un mendigo? Solo, tuve un mal día. El anciano sonrió, mostrando unos dientes gastados pero limpios. Se nota. Tienes cara de quien ha perdido más que un mal día. Sin pedir permiso, el anciano sacó de su abrigo una manzana y se la tendió. Come. Alejandro, hambriento, la tomó sin agradecer al principio. Dio un mordisco y casi sintió que recuperaba el alma. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó finalmente. Me llaman Ramiro. Y no te preocupes, no voy a pedirte nada a cambio, todavía. Esa última palabra lo intrigó. Pero antes de que pudiera responder, Ramiro señaló hacia un grupo de bolsas en el suelo. Si quieres, puedes sentarte ahí. El frío de la noche es peor si estás solo. Alejandro, que había pasado su vida evitando cualquier cercanía con gente de la calle, aceptó. La noche cayó y el aire se volvió cortante. Ramiro y otros 2 hombres encendieron una pequeña fogata improvisada en una lata. Hablaron de cosas simples, el clima, un partido de fútbol, un rumor de que el albergue de la zona repartiría sopa al día siguiente. Alejandro permaneció en silencio, observando. Había pasado su vida midiendo el valor de las personas por su cuenta bancaria. Y ahora estaba rodeado de hombres que no tenían nada, pero que, de algún modo, compartían todo. Mientras miraba las llamas, no podía saber que esa noche sería el inicio de una lección que no encontraría en ninguna junta directiva, ni en sus libros de negocios, ni en las paredes de su torre de cristal. Leonardo apenas pudo dormir esa noche. Se quedó tumbado en la cama, con la mirada fija en el techo, repasando cada palabra que Clara le había dicho. La imagen de aquel anillo en el dedo de la joven seguía quemándole la mente, como una llave que abría recuerdos que él había mantenido bajo llave durante décadas. El rostro de Isabela, su cabello recogido en una trenza desordenada, sus ojos que siempre parecían esconder algo de tristeza, volvía a él con una claridad dolorosa. No podía evitar preguntarse si el destino, después de tantos años, había decidido ponerle frente a frente con la verdad que nunca quiso enfrentar. A la mañana siguiente, Leonardo bajó al comedor del hotel con una expresión grave. Clara estaba atendiendo a los clientes con la misma energía de siempre, aunque él percibía una tensión en sus gestos, una sutil precaución cada vez que se acercaba a su mesa. Decidió que no podía seguir posponiendo lo inevitable. Clara, la llamó suavemente cuando ella pasó junto a su mesa. ¿Puedes sentarte un momento conmigo? Ella dudó. Su mirada se movió hacia el reloj de la pared, como midiendo el tiempo que podía permitirse, y luego asintió. Se sentó frente a él, cruzando las manos sobre el regazo. Ayer, Leonardo comenzó, pero se detuvo,
buscando las palabras correctas. «¿Ese anillo que llevas, de dónde lo sacaste?» Clara arqueó una ceja, sorprendida. «Fue un regalo de mi madre. Lo tiene desde antes de que yo naciera. Es muy importante para ella. ¿Podría?» Leonardo extendió la mano, pidiendo permiso para verlo más de cerca. Clara dudó, pero finalmente se lo quitó y se lo entregó. El metal estaba gastado, pero el diseño seguía siendo inconfundible, una banda de oro blanco con un pequeño grabado en el interior. Él lo giró, y ahí estaba. 3 iniciales, LAM. El corazón de Leonardo dio un vuelco. Eran las suyas. «¿Sabes lo que significan esas letras?», preguntó, intentando mantener la voz firme. «No», Clara negó con la cabeza. «Nunca se lo pregunté. Mi madre no habla mucho de su pasado». Leonardo se quedó en silencio, el anillo en la palma de su mano. Por un momento, el murmullo del comedor se desvaneció. Era como si estuviera solo en aquella mesa, enfrentándose a un recuerdo que había intentado enterrar. «Clara», dijo finalmente, «¿tu madre se llama Isabela?» Los ojos de la joven se abrieron con asombro. «¿Cómo? ¿Cómo lo sabe?» Él respiró hondo, cerrando la mano alrededor del anillo antes de devolvérselo. «Porque, hace muchos años, yo la conocí». El silencio entre ellos se volvió espeso. Clara lo observaba como si tratara de leerlo, como si una parte de ella comenzara a entender que aquella conversación estaba a punto de cambiarlo todo. «Necesito verla», dijo Leonardo, con un tono que no dejaba lugar a dudas. «Hoy». Clara titubeó. «No creo que sea buena idea. Mi madre no recibe visitas. Y menos de personas del pasado». «Clara», Leonardo se inclinó hacia ella. «Por favor. No es curiosidad. Es algo que ha estado incompleto por demasiado tiempo». La joven lo miró fijamente, evaluando sus palabras. Finalmente, asintió con un suspiro. «Está bien. Pero no le diré que usted viene. Si acepta verlo, será decisión suya». La tarde llegó envuelta en un cielo gris. Clara lo llevó por las calles estrechas del barrio antiguo, donde las casas parecían aferrarse unas a otras para no caer. Llegaron a una vivienda modesta, con pintura descascarada y un pequeño jardín descuidado. Clara tocó la puerta, y unos pasos se escucharon desde dentro. Cuando la puerta se abrió, Leonardo sintió que el aire se le escapaba del pecho. Isabela estaba ahí. Su cabello, ahora teñido de canas, caía sobre sus hombros. Sus ojos, aunque marcados por el tiempo, conservaban esa profundidad que lo había cautivado años atrás. Por un instante, no pareció reconocerlo. Luego, su expresión cambió, como si un rayo de memoria la atravesara. «Leonardo», su voz tembló al pronunciar su nombre. Él apenas pudo sonreír. «Hola, Isabela». Clara los miró a ambos, confundida, pero con la certeza de que había algo mucho más grande de lo que imaginaba. Isabela abrió la puerta por completo, pero no se movió para invitarlo a pasar. «¿Qué haces aquí?», preguntó, con un tono que mezclaba sorpresa y cautela. Leonardo dio un paso hacia ella. «Vine a encontrar lo que perdí hace muchos años». El silencio volvió, cargado de todo lo que no se decía. Clara miró a su madre, luego a Leonardo, sin saber si estaba presenciando el inicio de algo o la apertura de una herida demasiado antigua para cerrar. Leonardo se quedó mirando a Clara con una mezcla de incredulidad y desconcierto. Sus palabras resonaban en su mente, no porque fueran extrañas, sino porque parecían venir de un lugar profundo, como si ella hablara desde un recuerdo que él no tenía pero que, de alguna manera, lo estaba alcanzando. Ella, sin notarlo, jugaba con el borde de su taza, girándola lentamente, evitando sostenerle la mirada por demasiado tiempo. «No quise incomodarlo», dijo ella finalmente, con una voz más suave. «Solo, ese anillo me llamó mucho la atención. No es común ver uno así. ¿Dónde lo viste antes?», preguntó él, casi en un susurro. Ella vaciló, como si pensara si valía la pena compartirlo o no. «En una fotografía», respondió. «Una muy vieja, de mi mamá cuando era joven. Tenía un anillo idéntico, o al menos eso creo». Leonardo apoyó los codos sobre la mesa, acercándose un poco más. El ambiente en la cafetería se volvió más pequeño, como si la conversación hubiera puesto un velo sobre todo lo demás. «¿Tu mamá vive todavía?», preguntó con cautela. «Sí», asintió Clara, pero luego apretó los labios. «Aunque, no hemos tenido la mejor relación últimamente». Había un dejo de tristeza en sus palabras que Leonardo captó de inmediato.
Algo le decía que esa relación rota estaba más conectada a su historia de lo que él imaginaba. Antes de que pudiera preguntar algo más, Clara se levantó para atender a una nueva mesa, dejándolo con una sensación incómoda de que acababa de asomarse a un capítulo importante de su propia vida, uno que nunca supo que existía. Durante el resto de la tarde, sus miradas se cruzaban de forma esporádica. No era coquetería ni casualidad, era una curiosidad mutua que crecía con cada minuto. Leonardo, por su parte, no estaba acostumbrado a interesarse por desconocidos, mucho menos por personas que parecían tocar fibras tan profundas con apenas unas frases. Y, sin embargo, ahí estaba, repasando mentalmente la imagen de la joven y las palabras sobre ese anillo. Cuando Clara terminó su turno, él seguía ahí, como si inconscientemente la hubiera estado esperando. Ella salió del pequeño cuarto donde guardaban los uniformes con una chaqueta ligera y una mochila al hombro. Se sorprendió al verlo todavía sentado. ¿No tiene otra cosa que hacer?, preguntó, con una mezcla de burla y genuina curiosidad. Podría preguntarte lo mismo. ¿Tienes prisa?, respondió él, esbozando una sonrisa que intentaba ser casual. Ella dudó un momento antes de encogerse de hombros. No mucha. Solo voy a casa. Leonardo se levantó y, sin pensarlo demasiado, dijo. ¿Te parece si te acompaño? No te preocupes, no es un intento raro. Solo, me interesa saber más de esa historia. Clara arqueó una ceja. Si me sigue, yo no voy a pagar el café que se tome en el camino. Él soltó una risa breve. Trato hecho. Caminaron juntos por calles tranquilas, iluminadas por un sol que ya empezaba a caer. No hablaban mucho al principio, pero el silencio no era incómodo, más bien parecía que ambos estaban midiendo el terreno antes de soltar más piezas de sus historias. ¿Tu mamá todavía tiene ese anillo?, preguntó Leonardo cuando ya estaban lejos de la cafetería. No. Lo perdió hace muchos años. Me contó que se lo regalaron cuando tenía mi edad, pero nunca quiso decirme quién se lo dio. Solo decía que era de alguien importante, y que era mejor no hablar de eso. Leonardo sintió un nudo en la garganta. La descripción coincidía demasiado con algo que él conocía. Recordó el día que recibió ese mismo anillo, muchos años atrás, de manos de una mujer a la que amó profundamente, y a la que perdió en circunstancias que aún dolían. Una idea loca y peligrosa empezó a crecer en su mente, pero necesitaba confirmarla antes de dejarse llevar. Llegaron frente a un edificio modesto, de paredes pintadas con colores que el tiempo había opacado. Clara se detuvo frente a la puerta. Bueno, hasta aquí. Gracias por la compañía, y por no hacer demasiadas preguntas raras. Leonardo sonrió, aunque dentro de sí las preguntas servían. Gracias a ti por no mandarme al diablo. Ella abrió la puerta, pero antes de entrar se giró hacia él. Si quieres seguir investigando sobre ese anillo, tal vez debería hablar con mi mamá directamente. La frase quedó flotando en el aire. Él asintió despacio, sintiendo que acababa de recibir una invitación no solo a una conversación, sino a una verdad que podría cambiarlo todo. El viento soplaba con una fuerza inusual aquella tarde, agitando las ramas de los árboles que bordeaban el camino hacia la vieja hacienda. Clara apretaba el abrigo contra su pecho mientras sus pasos resonaban sobre la grava húmeda. No había pasado un solo día desde aquel encuentro con Isabela en el que su mente no regresara a la intensidad de esa mirada, al temblor en la voz de la mujer que parecía tener más que ver con su vida de lo que ella estaba lista para aceptar. Leonardo, por su parte, había pasado la mañana sumido en un silencio espeso. La charla de la noche anterior con Isabela lo había dejado inquieto. Las palabras «ella merece saber la verdad» le martillaban la cabeza como una campana insistente. Pero la verdad no era un objeto que uno simplemente entregaba, era una herida que, una vez abierta, sangraba sin control. Cuando Clara llegó al portón de hierro, Leonardo la esperaba. No había llamado antes ni anunciado su visita, simplemente sabía que, de algún modo, él estaría ahí. Sus miradas se cruzaron y por un instante ambos guardaron silencio, como si supieran que lo que estaba por decirse marcaría un punto de no retorno. Clara, dijo él al fin. Tenemos que hablar. Ella lo siguió hasta la galería, donde el sol caía oblicuo, proyectando sombras largas sobre las baldosas antiguas. Sentados frente a frente, él comenzó a hablar, con la voz grave y las manos entrelazadas. Ayer vi a Isabela, y ella me dijo algo que, se interrumpió, bajando la mirada. Ella cree que tú eres, su hija. Clara lo miró como si acabara de escuchar un idioma desconocido. El eco de esas palabras le golpeó en el pecho. ¿Qué?, preguntó, apenas en un susurro. Lo que oíste.
Hay demasiadas coincidencias, Clara. Tu fecha de nacimiento, tu madre adoptiva, incluso ese anillo que llevas. Clara bajó la vista hacia su mano, como si el anillo, con su delicado grabado, fuera de pronto un objeto extraño. Recordó que lo había usado desde que tenía memoria. Nunca se había preguntado de dónde venía. No, eso no puede ser, murmuró, pero su voz carecía de convicción. Leonardo se inclinó hacia ella, con el rostro marcado por una preocupación genuina. Lo que te voy a decir ahora es algo que pocos saben. Hace 17 años, Isabela perdió a su hija en circunstancias extrañas. La niña fue dada por muerta en un accidente, pero nunca encontraron el cuerpo. Clara sintió como el aire se volvía más denso. Las piezas, que hasta entonces parecían dispersas, comenzaban a encajar de una manera que la asustaba. ¿Y por qué me dices esto?, preguntó, intentando mantener la calma. Porque si es cierto, Clara, entonces tú tienes derecho a saberlo. Y ella tiene derecho a recuperarte. El silencio que siguió fue tan pesado que podían escucharse los latidos acelerados de ambos. Clara sintió una mezcla de miedo, rabia y una extraña esperanza. Era como si, de pronto, su vida entera estuviera construida sobre un terreno inestable. En ese momento, un golpe en la puerta interrumpió la tensión. Era Isabela. No traía joyas ni maquillaje, su rostro mostraba la fragilidad de alguien que ha pasado la noche entera sin dormir. Cuando sus ojos encontraron los de Clara, no dijo nada. Simplemente la miró, como quien contempla algo que creyó perdido para siempre. Clara, dijo al fin. Sé que es mucho para asimilar. Pero hay cosas que, necesito contarte yo misma. Clara dudó, mirando a Leonardo, que le hizo un leve gesto para que escuchara. Isabela se sentó frente a ella, sus manos temblando ligeramente. Hace muchos años, yo tenía una vida muy distinta. Una vida de lujos, de fiestas, y de enemigos. Una noche, después de una gala, el coche en el que viajábamos sufrió un accidente. Cuando desperté en el hospital, me dijeron que mi hija había muerto, pero siempre sentí que algo no encajaba. Contraté investigadores, busqué en cada rincón, hasta que me quedé sin fuerzas. Clara tragó saliva, sintiendo que el corazón se le aceleraba. Hace unas semanas, vi una fotografía, tu fotografía. Y el anillo, Isabela señaló el que Clara llevaba. Ese anillo era de mi madre. Yo lo llevaba el día del accidente. Y cuando desperté, ya no estaba conmigo. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Clara, pero se negaba a soltarlas. Parte de ella quería creer, otra parte temía lo que significaría aceptar aquello. Si lo que dices es cierto, dijo con voz temblorosa, ¿quién soy yo entonces? Isabela extendió la mano, como si quisiera tocar su mejilla. Eres mi hija. Clara se levantó abruptamente, incapaz de sostener esa intensidad. No, necesito tiempo. Y sin mirar atrás, se alejó, dejando a Isabela con las manos vacías y a Leonardo con la preocupación clavada en el pecho. Afuera, el viento seguía soplando, como si el mundo insistiera en que algo estaba a punto de romperse. La tarde se deslizó lentamente hacia el ocaso, tiñendo el cielo con tonos dorados y naranjas. Sofía permanecía en la cocina de la casa de don Ernesto, preparando una infusión que él solía tomar antes de dormir. Sus manos trabajaban con suavidad, pero su mente estaba lejos de allí. Pensaba en las últimas conversaciones con el anciano, en las miradas cargadas de significado y en la sensación de que cada palabra que él decía estaba envuelta en un mensaje oculto. Don Ernesto, sentado en su sillón, la observaba desde la distancia. No hablaba, pero sus ojos seguían cada uno de sus movimientos, como si quisiera grabarlos en su memoria. Cuando Sofía se acercó con la taza humeante, él sonrió débilmente y la invitó a sentarse frente a él. Sofía, comenzó, con una voz algo temblorosa, ¿alguna vez has sentido que algo importante en tu vida estuvo siempre frente a ti, pero no lo viste hasta demasiado tarde? Ella lo miró, tratando de entender el peso de la pregunta. Supongo que sí, aunque a veces no sabemos que lo hemos encontrado hasta que nos lo quitan, respondió con sinceridad. El anciano asintió, como si esas palabras confirmaran un pensamiento que lo acompañaba desde hacía tiempo. Yo pasé muchos años buscando algo, o más bien, a alguien. Y lo peor es que no lo perdí por accidente, sino por mis propias decisiones. Sofía frunció el ceño, intentando descifrar si hablaba de una amistad, un amor, o algo más profundo. ¿Alguien, cercano a usted? Más de lo que imaginas. Hizo una pausa, como si estuviera reuniendo fuerzas para continuar. A veces la vida te obliga a elegir, y en el momento piensas que lo haces por el bien de todos,
pero los años te muestran que quizá fue solo por miedo. El silencio llenó la habitación. Sofía no quiso presionarlo, pero algo en su interior le pedía que no dejara pasar esa oportunidad. Don Ernesto, dijo en voz baja, si de verdad hay algo que necesita decir, hágalo. El tiempo no siempre espera. Él sostuvo su mirada. Por un instante, Sofía sintió que estaba a punto de revelarle un secreto enorme, uno que podía cambiarlo todo. Pero entonces, el anciano sonrió con una mezcla de tristeza y ternura. Quizá, muy pronto lo entenderás. Aquella respuesta dejó a Sofía con más preguntas que antes, pero decidió respetar su silencio. La noche llegó con un aire frío que se filtraba por las rendijas de las ventanas. Sofía se retiró a su habitación, pero no logró conciliar el sueño. Las palabras de don Ernesto se repetían en su mente como un eco insistente. No podía evitar sentir que ese misterio estaba relacionado con ella de una manera que todavía no alcanzaba a comprender. A la mañana siguiente, la rutina de la casa se vio interrumpida por la visita inesperada de un hombre joven, de traje oscuro y mirada seria. Tocó la puerta con firmeza, y fue Sofía quien lo recibió. «Buenos días, ¿puedo ayudarle?», preguntó con cautela. El hombre la observó detenidamente antes de hablar. «Vengo a hablar con el señor Ernesto. Es un asunto personal». Sofía lo condujo al salón, y al entrar, el anciano pareció sorprendido. «No esperaba verte tan pronto», dijo don Ernesto, con una mezcla de nervios y alivio. El joven asintió, sin apartar la vista de él. «No podíamos esperar más. Todo esto debe resolverse ya». Sofía permaneció de pie, intentando no interrumpir, pero la tensión entre ambos era palpable. No entendía del todo lo que pasaba, pero cada gesto y cada palabra le confirmaban que estaba presenciando el inicio de algo importante, algo que, de una manera u otra, terminaría arrastrándola a ella también. Leonardo permaneció de pie unos segundos más en la cocina, con la mirada perdida en el suelo. No podía sacarse de la cabeza lo que había visto en los ojos de Isabela, un rastro de nostalgia mezclado con miedo, como si revivir ese pasado fuera tan doloroso que prefería enterrarlo bajo capas de silencio. Y sin embargo, ahí estaban los dos, en la misma casa, unidos por una verdad que todavía no había salido a la luz de manera abierta. Se pasó una mano por el rostro, respiró hondo y decidió salir al jardín para despejarse. Afuera, Clara estaba sentada en el columpio, moviéndose lentamente mientras miraba al horizonte. Su cabello se agitaba suavemente con la brisa, y en sus manos sostenía un cuaderno donde dibujaba algo con atención. «¿Qué haces?», preguntó Leonardo, acercándose con una sonrisa ligera. «Un dibujo para mamá», respondió Clara, sin levantar la vista. «Es un retrato, bueno, o al menos lo intento». Leonardo se inclinó para ver. El dibujo mostraba a Isabela sentada en una mesa, sonriendo. La sonrisa estaba exagerada, infantil, pero había algo en la forma en que Clara había captado los ojos que lo hizo estremecerse. «Eres muy buena dibujando», comentó él, sincero. «Gracias. Mamá siempre me dice que cuando dibujo, pongo lo que siento, y creo que es verdad». Leonardo la observó unos segundos más, sintiendo una mezcla de ternura y dolor. Quería decirle tantas cosas, pero ninguna podía salir de sus labios sin que el mundo de Clara cambiara para siempre. «¿Y tú, Leonardo?», preguntó de pronto ella. «¿Por qué miras así a mi mamá?». Él parpadeó, sorprendido. «¿Así cómo?». «No sé, como si la conocieras de antes», dijo ella, ladeando la cabeza. «Y no me refiero a antes de trabajar aquí, sino, antes de mí». Leonardo sintió un nudo en la garganta. Clara tenía una forma de percibir las cosas que lo dejaba sin defensa. «Digamos que, tu mamá y yo compartimos algo muy especial en el pasado», dijo con cautela. «Algo que marcó mi vida». «¿Se amaban?», preguntó Clara de golpe, sin rodeos. Leonardo soltó una pequeña risa nerviosa. «Tu mamá es increíble. Y sí, fue muy importante para mí». Clara lo miró fijamente, como si estuviera procesando cada palabra. Después sonrió y bajó la vista al cuaderno. «Entonces me alegra que estés aquí», dijo simplemente. En ese momento, Isabela salió al jardín con una jarra de limonada. La vio a ella y a Clara juntas, y por un instante su mirada se cruzó con la de Leonardo. Fue una mirada cargada de cosas no dichas, de recuerdos y de advertencias silenciosas. «¿Tienen sed?», preguntó, rompiendo el momento. «Un poco», respondió Leonardo, aceptando el vaso que ella le ofrecía. Se quedaron los tres allí, bajo la sombra del árbol, bebiendo limonada. Pero la calma era frágil.
Leonardo sabía que la verdad no podía permanecer oculta por mucho más tiempo, y que cuando saliera a la luz, nada sería igual para ninguno de ellos. Mientras tanto, desde la ventana del segundo piso, alguien los observaba. Era Lucía, la hermana menor de Isabela, que había llegado esa mañana sin avisar. Su expresión era fría, casi calculadora. Ella sabía parte de la historia, y estaba dispuesta a usarla. La noche había caído sobre la ciudad, pero dentro del salón de la mansión todavía reinaba un silencio tenso. Las luces doradas iluminaban el rostro serio de Leonardo, que permanecía de pie junto a la ventana, mirando hacia el jardín como si buscara respuestas entre las sombras. Clara estaba sentada en el sofá, con las manos entrelazadas y la mirada baja. Isabela, en cambio, se mantenía a unos pasos de distancia, observando cada movimiento, cada gesto, como si tratara de descifrar qué tan profundo había calado en él la revelación de aquella tarde. A veces pienso que la vida se burla de nosotros, dijo Leonardo, rompiendo el silencio. Te quita lo que más amas, y luego, años después, te lo pone enfrente como si nada. Isabela lo miró, sintiendo como sus palabras la atravesaban. No fue mi decisión apartarme de ti, respondió con un tono suave, pero cargado de tristeza. ¿Lo sabes, o al menos deberías saberlo? Clara levantó la mirada, sintiendo que esas frases flotaban en un terreno donde ella todavía no entendía todo. ¿De qué hablan?, preguntó con timidez. Leonardo giró hacia ella, pero sus labios dudaron. No era fácil explicar décadas de secretos, heridas y distancias. En lugar de responder, dio un paso hacia Isabela, como si por fin estuviera dispuesto a enfrentar lo que llevaba años guardado. Me quitaste a mi hija, acusó, con la voz grave, pero sin levantarla. No me diste la oportunidad de verla crecer, de estar ahí para ella. Isabela apretó los puños, conteniendo la mezcla de rabia y dolor que se le agolpaba. No fue así, Leonardo. Yo también sufrí. El silencio volvió, pero esta vez se sentía más denso, como si las paredes mismas escucharan. Clara se levantó y dio un paso hacia ellos, sintiendo que debía intervenir. Si voy a ser el centro de todo esto, al menos quiero saber la verdad. Leonardo cerró los ojos por un instante, inhaló profundamente y luego habló. Cuando eras un bebé, su voz se quebró, yo no estaba. Me fui por trabajo, y cuando volví, ya no estabas con tu madre. Me dijeron que te habías ido lejos, con tu tía, pero ahora sé que esa tía era. ¿Yo?, interrumpió Isabela, con un suspiro. Clara sintió un vértigo recorrerle el cuerpo. Su corazón latía con fuerza, no solo por las palabras, sino por la certeza de que todo lo que creía saber sobre su vida estaba por derrumbarse. En ese instante, un golpe en la puerta los interrumpió. Un asistente de Leonardo entró con cautela, mirando la escena con incomodidad. Señor, hay alguien que insiste en hablar con usted. Dice que tiene información sobre su hija. Leonardo y Isabela se miraron con inquietud. Clara, en cambio, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Clara se quedó mirando la puerta cerrada tras la partida de Leonardo, con el corazón latiendo rápido, pero sin poder explicarse por qué. No era solo la historia que Isabela le había contado minutos antes, ni las fotos amarillentas que había visto, era algo más. Había en esos recuerdos un eco extraño, como si su vida hubiera estado conectada a él desde mucho antes de que ella siquiera existiera. Isabela, sentada en el sofá, parecía sumida en un silencio que pesaba. Movía entre sus dedos una cadena dorada con un dije diminuto en forma de anillo. Clara nunca la había visto antes. «Mamá, ¿qué es eso?», preguntó, acercándose. Isabela dudó un instante, como si soltar la respuesta fuera abrir una compuerta que no podría volver a cerrar. «Es algo que me dio alguien hace mucho. Alguien que pensé que nunca volvería a ver», dijo finalmente, apretando el dije como si fuera un tesoro. «Y ahora, lo tengo sentado en esta misma sala». Clara no supo qué responder. Había demasiadas piezas sueltas. Entre Leonardo, el anillo, y las miradas que él e Isabela intercambiaban, algo se estaba gestando. Y ella lo sentía. Al día siguiente, Clara regresó a su trabajo en la cafetería. El lugar estaba más lleno de lo normal, y entre el ruido de las tazas y el aroma del café recién molido, su mirada se encontró con Leonardo, sentado otra vez en la mesa junto a la ventana. «Pensé que no volvería tan pronto», dijo ella, dejando la taza frente a él. «Yo también lo pensé», respondió él, con una sonrisa breve, casi tímida. «Pero hay algo que me está atrayendo hacia aquí, y no es solo el café». Clara sintió un leve escalofrío. Leonardo hablaba con una sinceridad que desarmaba.
Y aunque intentaba mantener cierta distancia, empezaba a sentir que algo en ella cedía. Él sacó de su saco un sobre pequeño. Quiero mostrarte algo, pero no aquí. ¿Puedes acompañarme después de tu turno? Clara lo miró con cautela. Parte de ella quería negarse, pero la curiosidad la ganó. Está bien. Pero será rápido. Horas más tarde, caminaron juntos por una calle tranquila hasta llegar a un taller de joyería antigua. Dentro, un hombre mayor los recibió como si conociera de toda la vida a Leonardo. Este le entregó una pequeña caja, y al abrirla, Clara vio un anillo idéntico al que Isabela llevaba colgado al cuello. Susurró ella, atónita. ¿De dónde lo sacó? Leonardo la miró a los ojos. Ese anillo perteneció a la mujer que más amé en mi vida. Y creo que está en manos de tu madre. El silencio que siguió fue más intenso que cualquier palabra. Clara sintió que el mundo a su alrededor se reducía a esa revelación. Algo estaba por salir a la luz, y no estaba segura de si quería escucharlo, pero ya era demasiado tarde para detenerse. El día siguiente amaneció con un aire pesado, como si la ciudad misma contuviera la respiración. Clara no podía concentrarse en su trabajo, cada sonido en la cafetería parecía recordarle el anillo, la conversación con Leonardo y, sobre todo, el misterio que envolvía a su madre. Cada cliente, cada vaso que se rompía, cada risa de los compañeros, se filtraba a través de un velo de pensamientos que no la dejaba en paz. Al mediodía, Leonardo la llamó. No con la cortesía habitual, sino con un tono urgente, casi imperativo. Clara, aún con el corazón acelerado, decidió aceptar. Esta vez, no era un café ni un restaurante, los esperaba un lugar discreto, una antigua biblioteca con estanterías que llegaban hasta el techo, repletas de libros antiguos y pergaminos olvidados. Gracias por venir, dijo Leonardo, cerrando la puerta tras ellos. No podía esperar más. Hay algo que necesito que sepas. Clara lo observó, su mirada mezcla de curiosidad y miedo. Leonardo se acercó a una mesa central, sobre la que había varios documentos amarillentos, fotografías y cartas con sellos antiguos. Tu madre y yo, tuvimos una relación años atrás. Una que creí que no tendría consecuencias más allá de lo que vivimos. Pero estas cartas, estas pruebas, tocó delicadamente los papeles, muestran que hubo más que palabras. Hay un vínculo que ni yo ni tú podemos ignorar. Clara tragó saliva, su mente giraba tratando de encajar cada pieza. ¿Qué quieres decir? Preguntó con voz temblorosa. Creo que eres mi hija, dijo Leonardo con un hilo de voz. Y quiero que lo confirmemos. Quiero que tengas derecho a conocer la verdad. El silencio que siguió fue tan denso que parecía haberse posado en cada estantería, en cada libro antiguo. Clara sintió un nudo en la garganta. Por un lado, todo en su vida le decía que debía desconfiar, que esto podría cambiarlo todo. Pero otra parte de ella, una que no había querido admitir, deseaba que fuera cierto. ¿Cómo podemos saberlo? Preguntó finalmente. Un examen de ADN, respondió él, serio pero con cuidado. Con tu consentimiento. No quiero presionarte. Pero creo que mereces conocer la verdad. Clara cerró los ojos por un instante, pensando en su madre, en las historias que le había contado, en los años de preguntas sin respuestas. Finalmente, abrió los ojos y asintió. Está bien. Hagámoslo. Pero necesito tiempo para procesar todo esto. Leonardo la miró y por primera vez desde que la conoció, su expresión se suavizó. Lo entiendo. No hay prisa. Solo quería que supieras la verdad y que supieras que, pase lo que pase, siempre estaré aquí. Los días siguientes estuvieron llenos de preparativos. Leonardo organizó todo para la prueba de ADN, y Clara, aunque nerviosa, se sintió protegida por la seriedad y respeto de él. Hablaron poco de la prueba, en cambio, compartieron pequeñas conversaciones sobre la vida, sobre sus recuerdos de infancia y sobre aquello que siempre habían ocultado por miedo o por prudencia. Finalmente llegó el día. Se encontraron en un laboratorio discreto y moderno. La tensión era palpable, pero el profesional que los atendía los tranquilizó con su manera serena de explicar el procedimiento. Cada paso parecía durar horas, la recolección de la muestra, la documentación, las medidas de seguridad. Clara apenas podía respirar mientras Leonardo sostenía su mano, ofreciendo un apoyo silencioso que decía más que 1000 palabras. Cuando todo estuvo listo, salieron a caminar por un parque cercano. Las hojas crujían bajo sus pies y el viento movía suavemente los árboles. Ambos guardaban silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Clara pensaba en su madre y en el legado que quizás le había sido ocultado,
Leonardo pensaba en los años perdidos y en la oportunidad que finalmente tenía de enmendar su ausencia. No importa lo que diga el resultado, dijo Leonardo finalmente. Quiero que sepas que me alegro de haber llegado hasta aquí. Que podamos hablar, que podamos estar presentes el uno para el otro. Clara lo miró, sorprendida por la sinceridad en su voz. Por primera vez, sintió que no estaba sola, que había alguien que, sin importar el pasado, quería estar a su lado. Yo también, estoy contenta, susurró ella. Pero aún tengo miedo. No sé cómo esto cambiará mi vida. Leonardo asintió, entendiendo perfectamente. Lo sé. Pero sea cual sea el resultado, siempre podrás contar conmigo. Mientras caminaban de regreso hacia la cafetería, ambos sentían que algo había cambiado. No era solo la posibilidad de un vínculo confirmado, sino la certeza de que, a partir de ese momento, podían construir algo juntos. Algo que ni el tiempo ni el miedo podrían borrar. La historia apenas comenzaba, y aunque los próximos días traerían incertidumbre y emociones encontradas, Clara y Leonardo habían dado el primer paso hacia una verdad que, durante tantos años, había estado esperando ser revelada. Esa noche, Clara no podía dormir. Cada pensamiento la llevaba de vuelta a las cartas, al anillo, a las palabras de Leonardo. Sabía que todo cambiaría, pero también sentía una extraña calma. Por primera vez, no estaba sola frente a un misterio que la había acompañado toda su vida. Al día siguiente, decidieron hablar con calma y ordenar sus ideas. Leonardo la invitó a su oficina, un lugar amplio y moderno, donde las ventanas dejaban entrar la luz natural, iluminando cada rincón. Sobre su escritorio estaban los documentos que confirmaban la relación con la madre de Clara, cuidadosamente organizados, junto a fotos antiguas y cartas amarillentas. Quiero que mires esto, dijo Leonardo, con voz suave. Todo lo que ves aquí es cierto. No hay secretos, no hay engaños. Solo la verdad que siempre mereciste conocer. Clara examinó cada papel con cuidado. Las letras, los sellos, las fechas, todo coincidía. Por un instante, todo lo que había dudado se disipó. El corazón le latía rápido, mezclando miedo y emoción. Nunca imaginé que esto fuera posible, murmuró. Que algún día tendría respuestas. Sé que es mucho para procesar, dijo él, con tono comprensivo. No quiero apresurarte. Solo quiero que sepas que estoy aquí, que puedes confiar en mí. Pasaron la mañana revisando cada documento, cada carta, reconstruyendo la historia de su madre y la relación que tuvo con Leonardo. Cada detalle revelaba no solo un amor pasado, sino también decisiones difíciles, sacrificios y lecciones que habían marcado sus vidas. Al mediodía, hicieron una pausa. Leonardo preparó café y se sentaron frente a la ventana, observando la ciudad. La luz del sol bañaba la oficina con tonos cálidos, creando un ambiente de tranquilidad y cercanía. Clara, dijo Leonardo finalmente. Independientemente de lo que digan los exámenes, quiero que sepas algo. Lo que descubrimos hoy cambia el pasado, pero no define quién eres. Lo que importa es lo que hagamos con esta información ahora. Ella lo miró, conmovida. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba sola frente a la incertidumbre, que podía confiar en alguien que, aunque desconocido, estaba dispuesto a acompañarla en cada paso. Gracias, susurró. Por todo. Por ser sincero, por darme la oportunidad de conocer la verdad. Leonardo asintió, con una leve sonrisa. Lo que viene será un camino, Clara. No siempre será fácil, habrá emociones encontradas y decisiones difíciles. Pero juntos podemos enfrentarlo. Mientras se levantaban para continuar su jornada, ambos sintieron que ese acto de sus vidas estaba llegando a su fin, y que el siguiente capítulo traería la resolución de un misterio que había perdurado demasiado tiempo. Habían dado el primer paso hacia la verdad, y aunque el camino no sería sencillo, la confianza y la comprensión mutua les permitían enfrentar lo que viniera. El acto 6 cerraba así, dejando la puerta abierta a nuevas revelaciones, emociones y descubrimientos, marcando un antes y un después en la relación entre Clara y Leonardo. La historia estaba lista para avanzar, pero esta etapa quedaba registrada como el momento en que la verdad comenzó a emerger, lenta pero inevitablemente. El día amaneció con un cielo claro y un sol que parecía más cálido que nunca, como si el mundo supiera que algo importante estaba por suceder. Clara y Leonardo se encontraron nuevamente en la oficina, pero esta vez no había papeles que revisar, ni cartas que analizar. Solo el silencio cargado de expectativas, de palabras que habían quedado pendientes y emociones contenidas. He pensado mucho en todo lo que descubrimos, dijo Clara, sentándose frente a él.
No fue fácil digerirlo, pero ahora, siento que puedo mirar hacia adelante sin miedo. Leonardo asintió, recordando los momentos de duda y temor que habían compartido. Clara, lo que pasó en el pasado no define lo que somos hoy. Lo importante es cómo enfrentamos la verdad y cómo decidimos vivir a partir de ella. Hubo un instante de calma. Ambos miraron por la ventana la ciudad que se extendía ante ellos, calles, edificios, luces que despertaban la vida diaria, mientras el viento movía suavemente las hojas de los árboles cercanos. Era un recordatorio de que, aunque el pasado podía ser pesado, siempre existía un presente lleno de posibilidades. Sé que ahora todo es diferente, continuó Leonardo. Pero quiero que sepas que estoy aquí, no solo como alguien que te ayudó a descubrir la verdad, sino como alguien que respeta tus tiempos y tus decisiones. Clara le sonrió con sinceridad. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que la incertidumbre se transformaba en confianza y esperanza. Gracias, dijo suavemente. Por no juzgar, por acompañarme. El día avanzó y decidieron salir de la oficina. Caminaron por la ciudad, dejando que los recuerdos fluyeran y que las emociones se acomodaran de manera natural. Cada paso era un acto de reconciliación con el pasado y un acto de bienvenida al futuro. Cuando se despidieron al final de la tarde, no hubo promesas grandilocuentes ni palabras forzadas. Solo un entendimiento silencioso. Habían iniciado un camino de descubrimiento, aceptación y crecimiento mutuo. A veces, la vida nos sorprende con verdades que parecen imposibles de aceptar, con secretos que nos cambian para siempre. Pero también nos enseña que no todo está perdido, que siempre hay alguien dispuesto a acompañarnos en la búsqueda de respuestas, y que la fuerza de la verdad no solo nos libera del pasado, sino que nos permite abrazar el futuro con esperanza. Clara y Leonardo descubrieron no solo un vínculo perdido, sino también la capacidad de confiar, de comprender y de perdonar, recordándonos que cada historia, por complicada que sea, tiene un final que nos enseña y nos transforma. Y con esa reflexión, el acto y la historia llegan a su fin, dejando un mensaje de verdad, resiliencia y esperanza para todos los que la escuchan. Destello, si esta historia te inspiró, no olvides apoyar nuestro canal, compartirla y seguirnos para más relatos que tocan el corazón y dejan enseñanzas inolvidables. Carta de amor, libro abierto.